Como más adelante vamos a necesitar la representación polar. Sí, tenemos una resistencia equivalente a 1 es igual a 35, 48, 73,63 el ángulo. ¿Sí? Entonces ya encontramos, ¿sí?, la impedancia equivalente. Entonces nos faltaría encontrar el voltaje de fuente, ¿no? Pero para eso tenemos que primero transformar la corriente que está en función del tiempo a la representación fasorial. Sí, esto es el seno, como teníamos al inicio, 2512 t más 30 grados. Sí. Entonces, acá tenemos una identidad. Entonces, la identidad es que el menos seno, ¿sí?, de teta es igual al coseno de teta más 90 grados. ¿Sí? Entonces, acá procedemos a transformar, que sería entonces igual a 5 coseno de 2512 t sí, más 30 grados. Esto, como es un solo ángulo, acá se suman 90 grados. ¿Sí? Entonces, una vez resuelto esto, es 5 coseno de 2512 t más 120 grados. Entonces, como tenemos que pasarle a la representación fasorial, tenemos que nuestra E source es igual a 5, ¿sí?, con un ángulo de 120 grados amperios. Entonces, como podemos ver, el circuito se redujo a esto: el voltaje fasor, la corriente fasorial y la impedancia fasorial. Entonces, ahora recuerda que también nos pedía determinar, antes de determinar el voltaje source en función del tiempo, hay que determinar la corriente del inductor en función del tiempo. Entonces, para lo cual vamos a hacer un divisor de corriente, ¿sí? Muchos recordarán esta fórmula. Entonces vamos a tener que la corriente del inductor va a ser igual a la corriente que ingresa, ¿sí?, que multiplica por la resistencia, ¿sí?, que está al frente. Entonces, en este caso sería la impedancia del capacitor, y todo esto, ¿sí?, dividido para la impedancia del capacitor, ¿sí?, más la impedancia del inductor. Entonces, anteriormente convertimos la corriente de fuente, source, a la representación polar en modo fasorial. Entonces tenemos que 5, ¿sí?, con 120 grados. Esto multiplica al valor de la impedancia. Recordamos que era J 19,90 dividido para la resta de la impedancia del capacitor menos el inductor, que nos daba J 7,34. ¿Sí? Entonces estos se eliminan, ¿sí?, y vamos a tener que es igual a 13,54 con un ángulo de 120 grados.
¿sí? ¿Por qué no se alteró el ángulo? Porque aquí los imaginarios se anularon y ya nos quedaron en reales, por decir, ¿sí? Entonces la representación en función del tiempo de la corriente va a ser igual a corriente de inductancia en función del tiempo igual a 13,54, ¿sí? Por el coseno de 2512 t más 120 grados. Esto es en amperios. Entonces, por último, necesitamos saber el voltaje de fuente, ¿sí? Voltaje de fuente, ¿sí? Hay que trabajarlo como primera instancia en fasorial para que se nos haga mucho más fácil. Entonces tenemos que el voltaje de fuente, según la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Va a venir más menos, ¿sí? Entonces tenemos así en el siguiente sentido. Entonces tenemos que el voltaje source es igual al voltaje fasorial de la resistencia más el voltaje fasorial del inductor. Entonces tenemos que el voltaje fasorial de fuente va a ser igual a VR. Aquí es igual el voltaje a I por R. Entonces tenemos I, sí. Sí, entonces nuestra I es 5, 120 grados. Sí, que es la corriente que circulaba por acá, que ya encontramos. ¿Sí? Eso multiplica a la resistencia, que es esta, ¿sí? Más el voltaje del inductor, que igual viene a ser la corriente que acabamos de encontrar, ¿sí? Que sería 13,54, ángulo de 120 grados. Eso multiplica a su impedancia, que era J, 12,56. ¿Sí? Entonces seguimos multiplicando. El voltaje fasorial de fuente es igual a 5 por 10, son 50, 120 grados, ¿sí? Más. Entonces acá tenemos una representación polar más una representación cartesiana. Entonces acá pudimos multiplicar 10 por 5 porque el 10 es real, ¿sí? El módulo con el real se puede multiplicar, pero esto con esto no se puede. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces 13,54, 120 grados, ¿sí? Que multiplica a 12,56. En anteriores ocasiones les dije que J equivalía a 90 grados, ¿sí? Entonces ahí sí se puede realizar esta multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a tener que el voltaje fasorial es igual a 50, 120 grados del ángulo, ¿sí? Y 13,54 por 12,56 es igual a 170,19, ¿sí? Los ángulos cuando se multiplican, ¿qué pasa? Se suman, ¿no es cierto? Entonces 120 más 90 son 210 grados, ¿sí? Obvio, cuando se divide hay que restar los ángulos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sumamos cantidades polares? Como les había comentado en una nota, no se puede. Entonces hay que transformarlos a cartesianos y sumarlos. O en la calculadora a su vez pueden ponerlo en forma compleja, polar y sumar. Entonces tenemos, una vez calculado, tenemos que esto es igual a 177.37 voltios
con un ángulo de 193,63 grados, ¿sí? 3 voltios. Entonces, sí, para representarle en función del tiempo, ¿sí? Como ya vimos, es completamente sencillo. 37 el coseno de 2512t más 193,63 grados, ¿sí? Voltajes.